Hola Corto Básico, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y con mucho ánimo para empezar, porque ahora les voy a comentar lo que vamos a realizar en esta clase de matemática. Entonces, en esta clase vamos a ejercitar y refrescar también la memoria respecto a qué son las unidades de medida. Pero, ¿recuerdan ustedes cuáles son las unidades de medida? Muy bien, los centímetros y los metros, ¿cierto? Excelente, muy bien. Los centímetros y los metros son súper importantes en nuestra vida. Nosotros podemos construir lo que queramos utilizando centímetros y metros. Podemos medir objetos, animales o incluso nosotros mismos nos podemos medir en centímetros y en metros también. Imagínense lo útiles que son. Entonces, lo que vamos a realizar hoy es recordar primero que todo lo que vimos nosotros y aprendimos la clase pasada de Zoom, para que ustedes no tengan ningún problema en realizar esta guía de aprendizaje que les voy a enviar en WebClass. Primero que todo, es muy importante decir que cuando yo quiero medir un objeto, mido su longitud, es decir, me voy a fijar en cuánto mide desde un punto de ese objeto hasta el otro punto. Por ejemplo, si yo quisiera medir este lápiz, entonces lo voy a medir desde este punto hasta este otro punto, ¿cierto? Para poder medirlo completo. A eso se le llama la longitud. Voy a medir la longitud de un objeto. Como lo hablábamos en el video, las unidades de medida, es decir, yo puedo medir objetos utilizando centímetros y metros, ¿cierto? Los centímetros nosotros lo abreviamos, es decir, para no escribir toda la palabra, podemos poner centímetros con una S y una M. Y metros, la palabra metros, podemos abreviarla con una M. Otra cosa que comentábamos y que reflexionábamos era ¿en qué momentos me conviene medir en centímetros? ¿Y en qué momento me conviene entonces medir en metros? Y nosotros llegamos a la conclusión de que los objetos más pequeños era mejor medirlos en centímetros y los objetos que son más largos, más anchos, ¿cierto? O más altos, era mucho más conveniente medirlos en metros. Bueno, y a la hora de medir un objeto, nosotros utilizamos estos conceptos, el largo y el alto, ¿cierto? Por ejemplo, con esta caja de fósforos, miren, podemos nosotros saber, utilizando la regla o la wincha de medir, cuánto mide este objeto de largo, es decir, cuál es su longitud, cuánto mide de este punto a este punto, o cuál es su longitud con respecto al alto, es decir, cuánto mide de este punto hasta este otro punto. Entonces, recuerden el largo y el alto de un objeto. Muy bien, vayamos entonces a medir esta caja de fósforos. Hagamos el intento, ¿cierto? Bueno, entonces, como es un objeto pequeño, nosotros podemos medirlo en centímetros, ¿cierto? Y yo lo voy a medir con esta regla. Vamos a medir entonces. Posicionamos la regla desde donde comienza nuestro objeto y, a ver, vamos a medir en dónde termina. Miren, termina justo acá. Entonces, esta caja de fósforo mide ¿cuánto? Muy bien, 6 centímetros y medio o 6 centímetros y 5 milímetros. ¡Qué buenos observadores son! Ahora vamos a medir el alto. Posicionamos nuestra regla ahí al inicio y vayamos a observar. A ver. ¡Ay, sí! Miren, llega justo a los 12 centímetros. Entonces, esta cajita de fósforo mide de alto 12 centímetros. Ahora vamos a medir un objeto mucho más alto. Y para eso nos vamos a ayudar de nuestra wincha de medir, que nos ayuda a medir en metros. Hoy vamos a medir mi refrigerador. A ver, ¿cuánto mide de alto? Muy bien, a ver, miren, ya puse mi wincha de medir. Esto me va a costar un poco, pero
allá vamos, miren, la posicionan bien allá abajito donde comienza su refrigerador o el objeto que ustedes vayan a medir después. Y miren, ahí están los 100 centímetros, es decir, hasta ahí hay 1 metro. Tenemos 1 metro con 10 centímetros, 1 metro con 20 centímetros, 1 metro con 30 centímetros, 1 metro con 40 centímetros, 1 metro 50 centímetros, 1 metro 60 centímetros y llega hasta el 8, es decir, 60, 61, 62, 63, 64, hasta el 68. Entonces mi refrigerador mide 1 metro y 68 centímetros. Muy bien, juntos medimos con nuestra regla y con wincha de medir. Ahora los invito a ustedes a que vayan por estas dos herramientas que nos van a ayudar a medir en centímetros y en metros distintos objetos de su casa.